bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Muchas gracias, como siempre, por su sintonía. Estamos ya con la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos vamos a abordar la reciente medida de orden tributario, las salvaguardias arancelarias para aproximadamente 2.800 partidas. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en la ciudad de Guayaquil y 27 en Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El miércoles 11 de marzo entraron en vigencia las sobretasas a las importaciones de ciertos productos. Esta medida ha generado reacciones y nerviosismo en los consumidores y empresarios. Aquí un breve resumen de esta decisión del Gobierno Nacional. Debido a la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, la depreciación de monedas de países vecinos y el desequilibrio en la balanza de pagos, el Gobierno Nacional impuso el pasado miércoles 11 de marzo una medida de salvaguardias arancelarias o sobretasa a las importaciones para aproximadamente 2.800 partidas, con el objetivo de equilibrar el nivel general de importaciones, fortalecer la dolarización y precautelar el equilibrio de la balanza de pagos. Las sobretasas se aplicarán en 4 niveles: 5%, 15%, 25% y 45% en función de la sensibilidad del producto. La Organización Mundial del Comercio, OMC, permite aplicar estos mecanismos y es una medida prevista para 15 meses con revisiones trimestrales. De las salvaguardias se excluyeron materias primas, insumos, bienes de capital esenciales para la producción nacional, productos de consumo cotidiano como champús, detergentes, desodorantes, maquillaje, papel higiénico. Además, medicinas, equipo médico, repuestos de vehículos y maquinarias, combustibles y lubricantes, envíos por courier y menaje de casa de migrantes. Por la implementación de estas medidas han comparecido ante la Comisión de Régimen Económico el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, el gerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, el ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y el director del Servicio Nacional de Aduana, Javier Cárdenas. Y bien, con estos antecedentes iniciamos recordándoles a los asambleístas que en este bloque tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios. Iniciamos con usted, asambleísta Hernández. Mucho se ha dicho sobre este tema, se han hecho las explicaciones del caso, pero siempre es necesario insistir. ¿Por qué las salvaguardias arancelarias? Porque hay un contexto internacional que obliga a la aplicación de algún tipo de medidas. El gobierno ha analizado entre las que podía tomar, obviamente no iba a recoger las medidas liberales clásicas y más bien ha pensado en utilizar estas para poder enfrentar una situación difícil caracterizada por algunos elementos. Primero, baja de los precios del petróleo. Segundo, y esto también es importante señalar, revalorización del dólar. Si se revaloriza el dólar, nuestros productos son más caros, por lo tanto son menos competitivos. Y el tercer elemento es la devaluación de los países vecinos. Colombia en un año ha devaluado aproximadamente en 32%. Perú ha devaluado cerca del 10%. México, en el que competimos en algunos productos, sobre todo agrícolas, lleva una devaluación acumulada en un año del 36%. Frente a estas medidas no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, mirando cómo la producción nacional se destruye y la economía se desbarata. Hay que tomar medidas, y las medidas que se han tomado son las que menos afectan a la población, al conjunto de la población, que van a tener algunos efectos, sí, pero se está salvaguardando a la mayor cantidad de la población. Y se ha establecido unas sobretasas arancelarias que van del 5 al 45%. ¿A cuáles productos se establece esa sobretasa de 45%? Sobre todo a los productos finales, a los productos terminados y a los productos que pueden también ser sustituidos y son realizados por la producción nacional. De tal forma que estas medidas se busca que tengan el menor impacto para la población.
Gracias, asambleísta Hernández. Continuamos con usted, asambleísta Torres. Ya el asambleísta Hernández citó algunos elementos. Los precios del petróleo a la baja, el dólar revalorizado, entre otros. Con estos aspectos, ¿qué se puede esperar del manejo económico del país? Bueno, hay dos preguntas que deben ser claramente contestadas. ¿Por qué se adoptaron las tasas sobrearancelarias y para qué 2.800 productos van a ser gravados? Porque tiene una explicación fundamental. El excesivo gasto público que ha crecido desde el año 2007 hasta ahora ha empujado la demanda agregada y por lo tanto ha llevado a que se compre más de lo que se podía comprar si el gasto era menor. La devaluación de monedas de países vecinos y de otros países que compiten en producción con nosotros es indudablemente una razón. Y la baja del precio del barril de petróleo por el tema del gasto público. Allí tiene algo del porqué. Ahora bien, ¿para qué? La justificación del gobierno ha sido para proteger la dolarización. Resulta que aquellos que han criticado la dolarización ahora quieren protegerla. Pero con estas medidas no se protege necesariamente la dolarización. O más bien lo que se quiere es cambiar la matriz productiva, redirigir el proceso productivo. Por allí algunos dicen que está prácticamente el gran objetivo de estas tasas para estimular esa producción, dicen, nacional, restándole, por supuesto, una serie de opciones al consumidor. Que la situación del país es difícil, por supuesto. El Estado necesita, o el presupuesto del gobierno central, para ser más preciso, cerca de 11.000 millones de dólares. Ese es el hueco, sumando indudablemente el déficit inicial, esto es, el déficit que apareció en la proforma que conoció la Asamblea, y luego las reducciones que han venido produciéndose, sobre todo por la caída del precio del barril de petróleo. El problema, en todo caso, tiene un origen, es fiscal, más que comercial o externo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Un problema fiscal y un redireccionamiento de la matriz productiva. Luis Fernando señala que esto se debe al excesivo gasto público. A ver, hay que decirle a la gente, ¿eso qué significa? Significa que hemos pagado mejores sueldos, mejores salarios, que hoy los profesores ganan más, que hoy los médicos ganan más, que los policías militares ganan más, que los empleados públicos ganan más. Hoy se pagan mejores sueldos y también se hace más inversiones. Eso ha permitido inyectar recursos a la economía y que efectivamente el Ecuador siga funcionando aún en un contexto de crisis. Pero no es un problema fiscal, Luis Fernando, no, porque el presupuesto general del Estado apenas se ve afectado en el 9%. Menos del 10% es el efecto de la baja de los precios del petróleo en el presupuesto. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Que hay un problema estructural, no provocado por este gobierno, sino precisamente por quienes gobernaron anteriormente. Y es que la mayor cantidad de exportaciones del Ecuador son exportaciones petroleras. Más del 50% de las exportaciones ecuatorianas son exportaciones petroleras. Entonces, el problema es en el sector externo. En el sector externo no es un tema fiscal. Y estas medidas no son fiscalistas, no estamos preocupados en lo que se va a recaudar por la sobretasa, sino sobre todo por cómo reducir las importaciones. Y son exactamente 2.955 partidas que se afectan. Y con esas 2.955 partidas se van a reducir aproximadamente, se busca que se reduzcan en 2.200 millones de importaciones. Es decir, dinero que no se va afuera, que se queda aquí, dólares que se quedan aquí, y para eso, y permiten que con eso la economía ecuatoriana funcione. Pero luego lo que es importante mirar es ver a qué producto se ha establecido la sobretasa, porque ahí vamos a entender que con estas medidas además se está protegiendo a los productores nacionales. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Solo una aclaración, Virgilio. Si bien han aumentado los sueldos de militares, policías, médicos y maestros, también es cierto que se han creado más ministerios, más burocracia. Sobre los 9.500 millones de dólares del presupuesto se destina para pagar a la burocracia, básicamente generada y creada a partir del año 2007. Así como existen gastos necesarios, hay otros gastos inútiles, y esos gastos inútiles simplemente no se han reducido. El anuncio de bajar 1.400 millones de dólares en un presupuesto que bordea los 30.000 millones de dólares no es tampoco una propuesta clara. ¿Cuáles serían estos gastos inútiles, asambleísta? Bueno,
en estos ministerios, ¿cuántos trabajan de supervisores, por ejemplo, de las redes sociales, preparando informes? ¿Generan esos supervisores algún beneficio real a la sociedad? Ninguno, para poner un ejemplo. Ahora, el ministro de Industrias ha dicho que sí, asume la responsabilidad de él y el gobierno de no haber ahorrado. Pero dice, si hubiéramos ahorrado, no habría escuelas, no habría carreteras por aquí y por acá. Mire, si solamente se hubiera ahorrado cerca de un 3.5% del valor de los ingresos del presupuesto en estos años, el Ecuador hubiese tenido un fondo del orden de los 11.500 millones de dólares. Este problema que tenemos ahora por la caída del precio del barril de petróleo y, por supuesto, lo que tendrá que entregarse a los exportadores para incentivárseles, si hubiésemos tenido este ahorro, la factura no la estaríamos pagando los ciudadanos. Pablo Lucio Paredes puso un ejemplo. Cuando se abre la llave de un grifo, de un lavabo, y comienza a regarse, lo ideal es que se cierre la llave. Pero el gobierno no ha cerrado la llave. Ha colocado una serie de paños y toallas en el piso. Esas son las salvaguardias, que no son otra cosa que impuestos. Más impuestos a la gente. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, de esta manera concluimos el primer bloque de tesis y antítesis. Es momento de una primera pausa. Enseguida continuamos con más de este debate sobre las salvaguardias arancelarias. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de tesis y antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. Este programa también lo pueden revisar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. A veces tenemos una idea respecto de las cosas, pero en la calle la ciudadanía también tiene sus criterios. Escuchemos a continuación el análisis que hacen sobre las salvaguardias arancelarias. Salvaguardias, entiendo que son medidas, ¿no?, que se han tomado como para que nosotros consumamos lo nuestro. El gobierno debía haber analizado con mayor detenimiento estas medidas porque se está detectando que ciertas salvaguardias afectan a productos de consumo popular. Ejemplo, los cuadernos. Está bien porque les da la oportunidad a las personas que fabrican acá las cosas para que se pueda vender, pero yo quisiera que esto no sea por mucho tiempo. Sería bueno, porque no solamente está afectando a los que sí tienen dinero, ¿no?, sino también a la clase media y un poco baja. Se está afectando a productos que no son de primera necesidad. Lo que sí debemos pedir al empresario de que respete esto, que no nos suba las cosas de todos los productos. Los productos ahora, dígase usted, más antes 10 manzanas en $1, ahora 4 manzanas en $1. Entonces yo le saco en conclusión que el pueblo se encarece más. Nos hace mal, pues porque no ve que no tenemos fuente de trabajo. No tenemos fuente de trabajo y eso no ve. ¿De dónde vamos a comprar las cosas caras? Empresarios y los mismos productores dicen es la mejor oportunidad de sacar el país adelante y de tomar la cultura, de que aprovechemos, consumamos nuestros propios productos. Y bien, asambleístas, seguimos con usted, asambleísta Hernández. ¿Qué decir de lo que hemos escuchado? A ver, para comentar lo que decía Luis Fernando y lo que también dicen los ciudadanos en la calle. Efectivamente, estas son las medidas que menos golpean a la población y que más benefician a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y son diferentes, obviamente, Luis Fernando, a lo que habrían sido los paquetazos, porque los paquetazos, ¿en qué consistían los paquetazos que recomendaba el Fondo Monetario Internacional? Era clarísima la receta. En tiempos difíciles, gasten menos. ¿Qué era gastar menos? Era no invertir en educación, salud, no invertir en bienestar social, no invertir en seguridad y al mismo tiempo no invertir en infraestructura. Luego nos habrían dicho, recuperen más. Por lo tanto, ahí sí, paquetazos en la subida de los servicios y de los combustibles. Y un tercer elemento, guarden la plata, sobre todo para que después puedan cumplir sus compromisos internacionales.
Aquí nosotros no nos gastamos la plata de la gente, sino invertimos efectivamente la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas. En esta misma semana, el día jueves, se inauguró la central Manduriaco, una central hidroeléctrica más. ¿Para qué? Para tener energía más barata y que eso nos haga más competitivos. Nosotros pensamos no solo en el mediano plazo, sino también en el largo plazo, en el cambio efectivo de la matriz productiva. Con estas medidas, lo que se está buscando es que efectivamente se pueda impulsar la producción nacional, porque quizá hay que mirar y ver a qué productos son los que se ha establecido una sobretasa del 45%. 30 segundos. ¿Sí? Animales, carnes, pescados, pero no pues el pescado que consumimos los ecuatorianos, no con el que se hace el encebollado, sino salmones del Pacífico y del Danubio, atunes. Aquí en el Ecuador, que tenemos uno de los mejores atunes y de las mejores flotas atuneras, se importaba atún, ¿sí? Caviar, se importaba banano, flores, agua, bocadillos, café. Estas son las cosas que van a ser grabadas con el 45%. Y en cambio, con el 5%, materias primas no esenciales. Almidón de maíz, azúcar, tostado se importaba. Estas son, en cambio, las que van a tener una sobretasa del 5%. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el principal efecto, o al menos el primero de estas sobretasas, ha sido la especulación. ¿Es posible controlar aquello? Imposible. Con este impuesto establecido por el gobierno, un impuesto que afecta a los pobres, a las clases medias, a los ricos no, porque la sobretasa la pagarán sin ningún problema. En cambio, el pobre, el miembro de la clase media, indudablemente va a tener menos opciones para comprar, digamos, un televisor, que ahora dicen que es un producto de lujo y está grabado con más del 45%. En todo caso, veamos cuáles son los problemas que tiene este momento el país en términos generales. Colombia ha devaluado su moneda y algunos otros países. El dólar se ha apreciado. ¿Cuál es el efecto de esta devaluación y de esta apreciación? Que las exportaciones ecuatorianas son más caras y dejan de ser competitivas internacionalmente. Ahora, el Ecuador no solo vive de exportaciones. Los exportadores son unos, la mayoría de ecuatorianos somos en definitiva otros, que merecen respaldo, sí. Ahora bien, que van a invadir los productos colombianos donde se ha devaluado la moneda del mercado ecuatoriano, posiblemente, porque si se abaratan, un ecuatoriano preferiría comprar el producto colombiano. Entonces, los aranceles servirían de alguna manera para bloquear la economía ecuatoriana ante el ingreso de esos productos que ingresarían al Ecuador por ser más bajos debido a la devaluación, para poner un ejemplo, colombiana. Sin embargo, las tasas arancelarias no solamente son para Colombia, también hay tasas arancelarias para productos que vienen desde Chile. Las manzanas, que dicen que ahora consumamos manzanas ambateñas, ya no hay manzanas en Ambato, ya no se cultiva, no son rentables. La manzana que consume el ecuatoriano, un 95% es manzana importada. De tal modo que hay un desconocimiento de la realidad propia del país. Pero el otro problema es el gasto público. 11.000 millones es el hueco que tiene en definitiva el presupuesto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, vale también hacer la precisión de que es una medida que se prolongará por los próximos 15 meses. Sí, es una medida temporal, pero ojalá que esa medida, y esto también tiene que irse evaluando cada 3 meses, es decir, si existiría algunos artículos sensibles, podría efectivamente en esta evaluación incluso retirarse esa sobretasa o modificarse el porcentaje. Pero en general son por 15 meses y al fin de los 15 meses habrá que evaluar. Y yo creo que tiempo será suficiente para impulsar la producción nacional? Mire, no, obviamente no. Si uno mira lo que ha pasado en Europa, uno ve que ahí los cambios, por ejemplo, de matriz productiva han llevado más de 100 años. A Japón le han llevado también más de 50 años, Corea 40 años. Los cambios de la matriz productiva no se provocan en 1, 2, 5 años. Pero obviamente este es un impulso importante. ¿Qué es lo que hay que decir? Y esto también es importante, porque la principal especulación es la especulación mediática. La principal especulación es mediática. Y ya se está haciendo comparaciones de que empezamos a vivir lo de Venezuela, cuando las cosas son totalmente diferentes. Aquí los productos importados son apenas el 1/5, apenas el 1/5 de todos los bienes que se consumen, el 1/5 son importados. Los otros se producen aquí. Lo de Venezuela completamente al revés. Con Chávez y Maduro esa dependencia bajó, pero sigue siendo estructural. Ellos dependen
en las 4/5 partes de los productos importados. Nosotros no, aquí se produce lo que se consume. Solo el 1/5 es importado. Y del 1/5 que se importa, el 32% tiene sobretasas arancelarias. Pues bien, esas sobretasas arancelarias, lo que estamos buscando es que, y las que tienen mayor cantidad, las que tienen mayor 45%, son productos que existen aquí. Y lo que se está buscando es que mejoren también en calidad. Que no va a ser suficiente solo esos 15 meses, obviamente, pero este es un buen impulso para que finalmente, y esto es lo que a veces molesta, tienen que comer tripa miski en vez de comer chinchulines importados. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Aquí se importaba vísceras cuando aquí se produce. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué va a pasar después de estos 15 meses? Decimos que para mediados de 2016 se cumpliría este plazo. ¿Qué va a pasar en ese año cuando diríamos que ya es un año prácticamente electoral? Con un año electoral y con la lógica electoral el gasto continuará creciendo y por lo tanto estas medidas arancelarias, estos impuestos a las importaciones serán finalmente insuficientes. Ahora bien, no es la primera vez que este gobierno establece aranceles, impuestos a las importaciones. En años anteriores, con un precio del barril de petróleo sobre $100, ya estableció. Es que es la visión del gobierno. Es un gobierno que no cree en definitiva en la libertad de opciones del consumidor. Aquí el problema es, por supuesto, de exportadores, de importadores y los consumidores. Yo no soy importador, yo no soy exportador. Yo en definitiva soy como la mayoría de ecuatorianos consumidor. Con estas medidas el problema es del consumidor, menos opciones y tiene que sacar del bolsillo más plata para comprar algo que compraba más barato. Pero lo que no entiendo es el discurso oficial. A ver, Virgilio, estas medidas están hechas para proteger la dolarización, como dice el vicepresidente de la República, para cambiar la matriz productiva. Si fuese para proteger la dolarización, hay varios economistas que dicen que no hay una relación entre los flujos y la dolarización. Alguien comentaba, por ejemplo, que los flujos en el país bordean cerca de los 1.500 millones de dólares, pero en la economía tenemos 40.000 millones de dólares, de los cuales 25% corresponden a monedas y billetes y 75% a cuentas que generan pues lo que se conoce como la creación secundaria de dinero. Entonces, ¿queremos proteger la dolarización? No nos olvidemos que la caída del precio del barril de petróleo ya le está pasando una factura al país. El país recibe cerca de 16.000 millones de dólares al año por exportación de petróleo. En enero, de lo que se conoce, el Ecuador ha dejado de recibir cerca de 500 millones de dólares. Si usted multiplica por 12, el Ecuador va a dejar de recibir cerca de 6.000 millones de dólares. ¿Afecta eso realmente en la economía? ¿De qué estamos hablando? ¿De cambiar la matriz productiva o en definitiva de proteger la dolarización? Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida volvemos con el bloque final de este programa. Regresamos. Amigos y amigas, estamos ya en la recta final del programa Tesis y Antítesis. En los próximos 3 minutos, cada asambleísta deberá concluir sus ideas. El tema de esta semana, las salvaguardias arancelarias. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. El ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, aceptó que se hará una revisión de ciertas partidas relacionadas con materias primas y cuadernos. ¿Cómo se llevará a efecto esta revisión? A ver, en primer lugar hay que decir que estas medidas tienen esa virtud de que buscan ser medidas integrales, que al mismo tiempo que intentan evitar que salgan los dólares, porque nosotros no tenemos moneda propia, por lo tanto hay que buscar que en una situación difícil dejen de salir los dólares de la economía y al mismo tiempo se constituyen un incentivo para la producción nacional. Fueron discutidas, conversadas con los propios productores, con los propios industriales, fueron discutidas estas medidas y buscan este efecto general. Es parte de los elementos, de las cosas beneficiosas de esta medida. Otra cosa, es cierto que también se tomaron en la crisis del 2008-2009 también medidas de salvaguardias, en ese caso hasta el 30%. Pero ¿qué pasaba? Ahí era otro contexto, crisis mundial, y después estas medidas básicamente tuvieron un efecto temporal que fueron modificadas por los precios del petróleo. Ahora tenemos una condición internacional distinta. Estas medidas se tienen que ir evaluando trimestralmente y ahí se podrá mirar. Vea, usted ha citado lo de los útiles escolares. El Ecuador
en este momento hay empresas, voy a citar una, ¿sí? Aunque no nos auspicie, pero voy a citar Papelesa. Papelesa exportó útiles escolares por 26 millones de dólares en los últimos años. Exportó material de calidad. Sin embargo, el Ecuador importa útiles escolares por 30 millones. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Que consumamos productos que podemos hacerlos aquí. Ese es el desafío, ese es lo fundamental. Y cuando la oposición critica estas medidas, cuando se opone, básicamente lo que uno puede ver es que no tienen vocación de poder, que creen que siempre su papel es estar en la oposición, oponerse y criticar a todo lo que hace el gobierno, porque el que mejore la calidad de la producción nacional beneficia a todos, beneficia al Ecuador, beneficia al país. El que los ecuatorianos consumamos los productos nacionales beneficia a todos los ecuatorianos, beneficia a todos. El que la producción nacional mejore también sus estándares de calidad para que los ecuatorianos prefiramos los productos que se hacen aquí, beneficia al país. Entonces, creo yo que cuando hay críticas sobre estas medidas, básicamente lo que están demostrando es que no hay vocación de poder. Piensan que su papel es la oposición y por lo tanto tienen que oponerse a todo. Y paradójicamente en eso se oponen los sectores de derecha, pero también se oponen los sectores de izquierda, sin entender que con eso estamos precisamente protegiendo a los productores del campo y también a los pequeños empresarios, incluso a los grandes empresarios. Se trata de hacer un pacto, por ejemplo, para preservar el empleo, que es un elemento fundamental en este momento. Nosotros con estas medidas, le digo, tienen que irse evaluando cada 3 meses, eso es lo que se ha dicho, se está mirando, se va a ir evaluando, 15 meses es en lo que durará, pero creería yo que ojalá esto ayude efectivamente a dar un impulso a la producción nacional y después seamos los ecuatorianos los que elijamos que consumimos los productos nacionales, porque con eso ayudamos al conjunto de la economía y ayudamos al conjunto de la sociedad. Quedó en el aire mi pregunta, asambleísta. ¿Cómo se hará esta revisión de aquellas partidas o de aquellos ítems que serían excluidos? Es que eso se tendrá que ir viendo, por eso le señalo, y que cada 3 meses se tendrá que ir evaluando y mirar si es que hay, ya le había señalado esto, partidas o que deben sacarse o que deben modificarse en los porcentajes. Hasta ahora parecería que esto es lo que menos impacta al conjunto de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Sí, está bien pensar en los productores, en quienes trabajan con estos productores, está bien pensar en los comerciantes que importan, pero más importante es pensar en el consumidor. No se le puede pedir al consumidor que pague 50 por un producto nacional cuando un producto importado de igual o mejor calidad puede costar 25. Porque los ingresos del consumidor no han aumentado. ¿Por qué tiene el que pagar 50 pudiendo pagar 25? Entonces, Virgilio, yo estoy de acuerdo que hay que estimular a nuestros productores locales, pero esta no es la vía, encareciendo el producto que va a pagar el consumidor. Existen otros caminos. Igualmente, hay una serie de actividades locales que funcionan gracias a que hay una protección, pero sin esa protección, ciertamente serían actividades con productos demasiado caros para el consumidor. Ahora bien, el problema es fiscal, y por supuesto también de la economía ecuatoriana. Ese hueco de los 11.000 millones de dólares, entre otras cosas, provocado por el gasto público acelerado por un tamaño del Estado que pasó del 25% del 2007 frente al PIB a un 45%, que es el peso del sector público ecuatoriano frente al PIB, supone indudablemente gasto. Ahora dicen, no, pues pero están pagando impuestos los ecuatorianos y con los impuestos financiamos los sueldos y lo demás. Pero claro, por esa misma razón, tan solo 3.000 millones de los cerca de 16.000 millones de la venta petrolera ingresan al presupuesto. Los 12.000 millones de dólares cumplen otras funciones, inclusive la compra de combustibles, porque el Ecuador importa combustibles en el orden de los 5.000 millones de dólares. El problema, creo yo, es fiscal y también un problema de la economía, porque la caída del precio del barril de petróleo, y parece que va a caer más, porque los Estados Unidos están con bodegas llenas y parece que van a sacar el petróleo. Si llega a un acuerdo Estados Unidos con Irán, Irán también ingresará al mercado, con lo cual el precio del petróleo se deprime, baja y sufrimos las consecuencias. En enero, según un dato reciente, el Ecuador ha dejado de recibir 500 millones de dólares.
por cada $10 que baje el precio del barril de petróleo, el Ecuador deja de recibir aproximadamente $700 millones. A finales de año, si se mantiene esta tendencia, el Ecuador probablemente deje de recibir unos 4.000 a 5.000 millones de dólares. 30 segundos. Dineros que no ingresan a la economía. Entonces la economía no se mueve, le va a faltar esa cantidad. Y en el presupuesto del gobierno central, indudablemente que habrá dificultades. Por eso, creo que el gobierno debería decirle al Ecuador, ¿quieren proteger la dolarización, mejorar la condición de la economía, proteger a los exportadores, proteger la producción nacional, para que en definitiva estos nuevos impuestos arancelarios? Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Carne y leche importada. Bueno, para los será. que consumen. Así Yo es. consumo Hay que nacional. comer tripa miski en vez de chichulines importados, eso es. Ya veremos cuál será la opción Mejor en que este caso de los chinchulines ciudadanos. fritada, Virgilio. Se importaba 12.000 kilos, 12.000 toneladas de cerdo, cuando aquí se produce. Y lógico. Y el exceso nuestro se exportaba. Sí, no, Claro. claro, exacto. Pero básicamente se importaba 12.000 toneladas de carne de cerdo. Bien, asambleístas, el tiempo ha concluido. Gracias por fritada sus nacional, criterios. fritada. Así es. Amigos, ustedes ya han escuchado a los asambleístas, ellos han expuesto sus criterios en torno a la implementación de las salvaguardias arancelarias. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción de este programa, la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.